Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, señor presidente. En esta oportunidad quisiera hacer referencia a un tema sumamente importante y que me involucra directamente como maestra de primaria que soy e integrante de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, que es el tema de la educación. Pero sobre todo, quiero hacer referencia a la figura del rol docente en esta realidad que estamos viviendo y porque siempre se lo ha cuestionado y se le ha exigido generalmente sin saber qué implica estar en este lugar. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno ha planteado medidas para llevar a cabo y pese a todo el año escolar. Algunas de las decisiones han sido acertadas, pero si bien se ha brindado autonomía a las instituciones, las decisiones generales, como por ejemplo la vuelta a la presencialidad en junio del año anterior, entre muchas otras medidas, fueron informadas a las instituciones por medio de los medios de comunicación. Los docentes debíamos esperar una conferencia de prensa para saber qué pasaba luego, qué modificación se iba a hacer, qué medidas iba a agregar o quitar. Es decir, que los colectivos docentes que saben cómo funcionan las instituciones y si son viables de llevar a cabo o no ciertas medidas, no tenían oportunidad de expresarse porque las decisiones estaban ya tomadas. Con el correr de los días aparecían circulares que se iban cambiando prácticamente a diario, desarrollando lo expresado en los medios. Eso sí, luego éramos los docentes los que debíamos reestructurar a las corridas las formas para cumplir con lo indicado, haciendo malabares en muchos casos. ¿Qué decir de los imprevistos cuando hubo casos positivos de COVID, sospechosos, confirmados, no confirmados, si eran contacto directo o secundario, que hacían que otra vez las instituciones educativas debieran cambiar sus formas de trabajo y reacomodarse según el criterio sanitario del momento, no pudiendo tomarse en muchas oportunidades las decisiones más efectivas? Y que esto hacía también que las familias estuvieran desconcertadas y nos exigieran respuestas ante estos hechos cambiantes. Fueron muchas y muy diversas las acciones que se realizaron desde las diferentes instituciones y sería muy extenso enumerarlas porque ni imaginando un escenario así de complejo podríamos proyectar todo el despliegue de trabajo, imaginación, coordinación, entusiasmo y compromiso con el que se trabajó. Así pasamos el 2020, con una gran vorágine de cambios, incertidumbres, pocas respuestas, muchos aprendizajes que se dieron por la gran voluntad del trabajo colaborativo entre pares, con la convicción, a pesar de todo, de que debíamos cumplir con nuestra responsabilidad como educadores y que no podíamos permitir que los niños y niñas transcurrieran el año sin alcanzar nuevos logros y darlo por perdido. Hicimos un gran esfuerzo, poniendo todo de nosotros, muchas horas de trabajo, más que en un año normal, dinero invertido en nuestro bolsillo para poder cumplir con la conectividad, mucho tiempo de estudio e intercambio para conocer y manejar los recursos informáticos a disposición. Si bien pensábamos que teníamos el camino alivianado para este nuevo año, que iba a ser mucho más fácil para acomodarnos, ya que teníamos incorporadas múltiples herramientas y estrategias, el comienzo fue muy complejo, ya que nos volvimos a enterar por la prensa de que se pretendía llegar a la presencialidad total. Medida sumamente esperada por todas, tanto docentes como familias, pero nuevamente con muchas ideas sueltas de cómo se podría implementar, manteniendo el protocolo sanitario, por supuesto, ya que no se realizó un real análisis previo de las posibilidades de cada institución a nivel locativo y de personal. Esto planteado a pocos días de comenzar las clases. Una de las soluciones era utilizar otros espacios que por más buena voluntad que haya desde las intendencias para facilitarlos, implica una movilidad de personas, en su mayoría niños, creación de nuevos cargos docentes y auxiliares para poder dividir los grupos, cargos que no se podían crear porque no había presupuesto para ello, solucionar el uso del mobiliario adecuado, traslado de material necesario para el correcto trabajo, entre otras cosas. Pero sobre todo implica que los docentes que están fuera de las instituciones se encuentren solos, sin apoyo de sus pares
y estando aislados ante situaciones de dificultades con los alumnos. Pero previo a este comienzo del alumnado, que es siempre hermoso y se espera con muchas ansias y emoción, los docentes, tanto en primaria como en secundaria, debieron elegir las instituciones donde iban a trabajar, lo que implica una logística bastante compleja que años anteriores se había podido llevar a cabo de manera ordenada, sincronizada y bien estructurada, obviamente con algunas dificultades solucionables propias del proceso. Pero este 2021, los docentes nos encontramos con un comienzo caótico. Las listas de cargos fueron presentadas tarde. Hubo desconocimiento hasta último momento de cómo y dónde se iban a hacer esas elecciones de horas, que implican cambios de instituciones dentro del departamento y entre departamentos, elección de cargos de suplencias, temporales y anuales, interinatos, efectividades. En sí un entramado complejo que se vio superado y trastocado por las decisiones tomadas por las autoridades de la educación. Y en este escenario previo al comienzo escolar y que tiene relación con lo expresado anteriormente, también tuvimos recortes en las horas docentes, eliminación de cargos anuales, deshabilitación de la realización del 662, que son las suplencias por día para maestros, recortes de los programas de maestros comunitarios, que son los grandes articuladores entre la escuela y las familias más vulnerables, recortes en los cargos de maestros dinamizadores, que son el gran soporte para el manejo de las tecnologías para los docentes, sumamente importante en esta época de mayor virtualidad. También hubo desvinculaciones que tienen que ver con los trabajos en psicomotricidad, tan valorado en la primera infancia, y también recortes en las horas de los educadores. Y a todo esto podemos agregar que previamente el artículo 131 de la LUC eliminó los consejos educativos y por consiguiente la representación de los docentes en este ámbito, espacio y herramienta que fue creado hace muchos años y que ha logrado gran cantidad de acuerdos por parte de las personas que realmente están insertas en el sistema educativo, lo han vivido y lo conocen con profundidad. Entonces, la cuestión es, las instituciones y los docentes tienen autonomía porque son conocedores de las diversas realidades y pueden solucionarlo a nivel local, pero por otro lado le quitan la participación en un nivel superior, justamente en un ámbito donde se toman las decisiones más importantes y complejas y donde deberían estar las personas más idóneas. Y no quiero terminar mi exposición sin mencionar y brindar todo mi apoyo a los compañeros docentes de San José, que fueron sancionados de forma totalmente arbitraria por las autoridades educativas, ya que esto constituye un gravísimo ataque a la libertad personal y sindical, pero sobre todo a nuestra educación pública. Los docentes algunas veces terminamos agachando la cabeza y aceptando normas y lineamientos porque tenemos la obligación moral con los niños y adolescentes. Pero por suerte también tenemos el ímpetu, la convicción y el conocimiento de causa como profesionales de la educación que somos para saber decir no cuando creemos que las cosas no corresponden y exigir respuestas, ya que es este colectivo humano capacitado el que hace que la educación del país funcione de manera coherente y justa para todos y todas. Y quisiera terminar en palabras de Agustín Ferreiro, maestro uruguayo, y lo hago extensivo a todos los docentes, tanto de primaria como secundaria y educación terciaria: sin los maestros nada habrá en educación. Muchas gracias, señor presidente, y quisiera que mis palabras sean enviadas al Ministerio de Educación y Cultura, al directorio de la ANEP y a la Dirección de Educación y Cultura de la Intendencia. Gracias.